Uno de los temas que ha generado preocupación en estos últimos días, específicamente en la ciudad de Paraná, intentos de usurpación de tierras. Estamos en comunicación con Marcos Rodríguez Allende, abogado penalista, porque justamente este es un delito que está contemplado en el Código Penal y queremos conocer más al respecto. Buenas noches, Marcos, bienvenido. Buenas noches, Evangelina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, explícanos Sí, qué tipo de modalidades de usurpación de tierras, sí, en este caso, existen en el contexto del Código Penal. sí. Bueno, yo creo que resulta altamente interesante, primero, definir que nos encontramos ante dos conflictos muy marcados en un delito realmente muy complejo, Evangelina. Ujú. Primero porque estamos ante un conflicto social. Por un lado, quien comete este ilícito de usurpar una vivienda, usurpar un terreno, usurpar un campo. Y por otro lado, y en este aspecto social, tenemos quien resulta ser víctima, justamente propietario de ese inmueble, que se debe dar respuesta. Este es un conflicto social, pero también tenemos un conflicto, yo a esto lo he definido como un conflicto judicial. ¿Por qué un conflicto judicial? Porque no hay una respuesta rápida, una respuesta eficiente ante un delito de estas características. Y lo digo por esto porque hay una suerte de choque de intereses entre la justicia civil y la justicia penal. Es decir, quien resulta ser perjudicado de un delito de usurpación muchas veces no sabe si acudir a la justicia penal, hacer la denuncia respectiva o realizar la demanda como corresponde dentro del marco del nuevo Código Civil. Vamos a referirnos justamente a lo que nos compete a nosotros, que es la parte penal. En Ujú. materia penal, solamente, Evangelina, tenemos un solo artículo en todo el extenso Código Penal que habla de la usurpación. Es decir, estamos hablando del artículo 181 del Código Penal, que establece una pena de hasta 3 años de prisión. Ujú. Y establece 3 tópicos posibles de usurpación. El primer tópico habla que la usurpación se configura a través de los actos de violencia, amenaza, intimidación, engaño, abuso de confianza, cuando justamente se despoja al propietario en forma total o parcial de la simple tenencia, la simple posesión o el derecho real del inmueble. Ese es un tópico. El segundo tópico que establece el Código Penal, que es el inciso segundo del artículo 181, habla que se produce la usurpación justamente cuando se destruye los límites perimetrales del bien inmueble que se intenta usurpar. Y el último tópico del artículo mencionado, Evangelina, habla justamente que la usurpación se produce por intimidación o violencia cuando se turbare la posesión o la tenencia del inmueble. Ujú. Estos son las 3 características. Claro. Esto refiere Ahora a ciertas bien, modalidades, sí. claro, justamente la Ujú. modalidad del despojo significa justamente una doble consecuencia. Primero, quien resulta perjudicado, el propietario, por un lado, que se ve Claro. desplazado de la tenencia de su inmueble, Ujú. y por otro lado tenemos al usurpador. Esta es la doble consecuencia, que sigue permaneciendo o adquiere ilegalmente un bien inmueble en Ujú. ese caso. Ahora bien, las 3 características en este sentido, ¿sí? Violencia, amenaza y engaño. Estos son 3 características fundamentales para poder encuadrarlo dentro del tipo penal que establece el Código Penal. Ujú. En este sentido, cuando decimos violencia, estamos definiendo como la utilización necesaria de la fuerza, es decir, el usurpador utiliza fuerza en la cosa, es decir, en la vivienda o en las personas para ingresar ilegítimamente a ese bien inmueble. Esa es una característica esencial
que debe configurarse para que la justicia penal nos dé una respuesta eficaz y eficiente. Ahora bien, tenemos otra característica, es la intimidación. La intimidación justamente significa amenazar, provocar un daño en este sentido futuro, amenazando, intimidándolo a la persona, claro, contraria a su voluntad. Y por último, establece el Código Penal la necesidad de un engaño. Esto es posible cuando se utiliza distintas maniobras ardidosas, en este caso, para provocar un error en esa persona y lograr una disponibilidad ilegítima del bien inmueble. En esos casos la justicia puede intervenir y activar un procedimiento. Sí, bueno, hoy Evangelina, justamente estuve reunido con un fiscal que tiene, dentro de sus múltiples actividades, tiene que dar, se llama dentro del ámbito de respuestas rápidas, respuestas primarias, y conversando sobre esta problemática de la justicia, como lo dije al origen, al principio, a la introducción, se produce una suerte de colisión de competencia penal con la competencia civil. Ajá. Es decir, para que esto pueda configurar materia penal y que la persona perjudicada de una usurpación pueda denunciar, necesariamente se deben dar estas características que yo mencioné. ¿Por qué? Porque si no se da esta característica, el Ministerio Público Fiscal, es decir, quien lleva la acción penal pública, se ve obligado de archivar esta cuestión. En muchos de los casos, yo estoy hablando de casi un 80% de las denuncias por usurpación no encuadran en este tipo penal, y cuando no encuadran en este tipo penal, porque no se dan las condiciones del tipo del Código Penal, se archiva. Claro. Esto no significa que quien ve usurpada su vivienda, por ejemplo, no tenga otro remedio. Sí, tiene un remedio y tiene la posibilidad de ir a la justicia civil. Lo que pasa, Evangelina, que la justicia civil tiene otras características que la justicia penal. Es una justicia más lenta, es una justicia más onerosa, que tiene otros tiempos y otras características. En lo que refiere a la competencia penal, nosotros podemos hacer la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal si se encuadra dentro de las exigencias del tipo penal. Lo que hace el fiscal en muchos de los casos es llamar a una mediación. Recordemos, como lo hemos dicho en varias oportunidades, este instituto de la mediación que está dentro del Código Procedimiento Penal y que, en base al principio de oportunidad, los fiscales lo utilizan para que en forma voluntaria las partes, es decir, el usurpador, el propietario, puedan en una audiencia conciliar sus intereses y ver de qué manera pueda irse de ese lugar y el propietario poder recuperar su bien inmueble. Si no hay Esto acuerdo, es muy importante. Si no se logra conciliar, ahí se avanza. Bueno, si no hay acuerdo, en este caso el fiscal considera que debe tomarse una declaración de imputado, es decir, describirle al usurpador cuál es el delito que cometió. El usurpador deberá designar un abogado defensor y en ese caso, producto de esa imputación que le enmarca al usurpador, puede pedirle al juez de garantías que en forma inmediata y a través de una cautelar solicitar la exclusión, el desalojo inmediato de esa usurpación. Bien. Pero siempre y cuando se den condiciones muy precisas, porque si esas condiciones muy precisas que yo enuncié al inicio, como por ejemplo el turbar un derecho legítimo, quien rompe la cerradura de un inmueble ingresa a su casa, Evangelina, ahí estaríamos configurando un clásico delito de usurpación. Y estarías en condiciones no solo de efectuar la denuncia penal, sino de exigirle al fiscal que tome todos los recaudos procesales necesarios
para desplazar a quien comete este delito. ¿No es Bien, cierto? Marcos. Excelente el repaso entonces de la configuración de este tipo de delitos. Agradecemos muchísimo por este contacto como siempre. Gracias, Evangelina. Hasta luego. Hasta luego. Realizamos una nueva pausa, ya volvemos con más Telenoche. Avísame cuando llegue un gran acto de amor que afloja al más pintado y hasta el más cabrón. 3 palabras que son bendición, te lo dice una piba, o tu jefe o tu tía, o el vecino. Nueva Miller 710, una lata hecha a la altura. Nuevo Vitral, monitor de presión para neumáticos inalámbrico. Tecnología, seguridad, tranquilidad. Encontralo en LS. Junto a usted, en la calle, en la ruta y en el campo. Cansada de ver la crueldad con la que esta enfermedad ataca al cuerpo. Que puede ser el tuyo, el mío o el de cualquiera, por más buena salud que tengamos. Y posiblemente nos salvemos, pero a los más vulnerables los va a pagar para siempre. Una enfermedad que me toca mirar a los ojos todos los días. Una enfermedad que literalmente no da respiro. No te pido que me creas, te pido que te cuides. En BEA, 50 años, 50 grandes ofertas. Pollo fresco el kilo 79,90. Además, segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas y yogures. 2x1 pagando con tarjetas Cencosud. Y 3x2 en vinos y champañas. Además, 4x2 pagando con tarjetas Cencosud. Ofertas válidas en nuestras tiendas y en beadigital.com.ar. En BEA. En Fumigar, realizamos desinfecciones contra coronavirus con excelentes resultados. Esta solución es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos como el coronavirus. Habilitado por el SENASA. No libera vapores irritantes. Es inoloro e incoloro. El trabajo consiste en pulverizar todas las superficies y se puede volver a ocupar la zona tratada inmediatamente luego del tratamiento. Fumigar. ¿Tenés acidez frecuente? ¿Querés recuperar tu vida? Asiatop presenta Moldaski 24. Moldaski no puedo más. Lo tengo a los pibes colgados de la espalda todo el día. Y encima ahora se me disparó la acidez. Y los pibes, viste cómo es. Justo te llamó el director de la empresa de Noruega. Vos estás ahí enloquecido, haciendo de ventríloco, cállate, con la acidez que te quema. Para la acidez, tomas Asiatop. ¿Qué más querés que haga? ¿Que vaya a jugar con los pibes también? Recupera tu vida con Asiatop. Llama al 0822 Acidez. Moldavsky te ayuda. Ubicá en pantallas LED, en Paraná, en Avenida Ramírez y Boulevard Racero, en Base María, en Ruta 11 en Monseñor Dobler, en María Grande, en Hipólito Yrigoyen y Córdoba, y más localidades en el interior. Comunicate con nosotros en MCLED Publicidad, www.mcled.com. El virus es un extraño. No lo lleves a tu casa. Cuidarte es cuidarnos. Provincia de Santa Fe. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 120 millones de pesos. ¿Cómo es el sabor de cerveza Santa Fe? Suave, refrescante. Nos quedamos sin tiempo.